Vamos a reflexionar con la ayuda del Señor sobre el don de inteligencia. Aquí la palabra que designa el don nos ayuda también a comprender lo que ese don significa. Inteligencia, efectivamente, como todos sabemos, viene de intus legere, leer dentro. Leer dentro quiere decir penetrar hasta el interior de las cosas, descubriendo su verdadera realidad bajo las apariencias. Eso es lo propio de la inteligencia. Bajo los efectos, descubrir las causas y bajo las palabras, descubrir el sentido que poseen. Pues bien, si eso es lo que significa la palabra inteligencia, el don de inteligencia designa el instinto de amor que infunde en nosotros el Espíritu Santo, por el cual descubrimos las verdades iluminadoras que encierran los signos que el cielo nos da. Dios nos da signos, nos dice palabras, pero ¿qué significan esas palabras? ¿Qué significan esos signos? ¿Cómo descifrar el lenguaje de Dios? Pues para eso el Espíritu Santo infunde en nosotros el don de inteligencia. Por la fe adherimos en la noche a todo lo que Dios nos revela sobre la verdad con mayúscula, que es el mismo. Decimos que la fe se produce en la noche. ¿Por qué decimos esta expresión en la noche que tanto le gustaba a San Juan de la Cruz? Porque las verdades que Dios nos revela exceden nuestra capacidad natural de investigación de la verdad. Por lo tanto, como exceden, como nos superan, pues verdaderamente para nosotros es una especie de noche, porque con nuestras capacidades naturales no podemos ver esas verdades. Lo que hace que esa noche de la fe sea una noche luminosa es precisamente el don de inteligencia, por el cual cada una de las verdades del credo se nos hace luminosa e ilumina con su luz el resto de las verdades. Entonces toda la noche divina de la fe se hace transparente y eso es lo que nos da el don de inteligencia. Por lo tanto, nos da la comprensión de las verdades de la fe, del sentido que esas verdades tienen, de la luz que encierran. El don de inteligencia nos hace penetrar en los abismos de Dios. Mediante él, el Espíritu Santo nos ilumina para penetrar profundamente los misterios de Dios. A veces no sabemos el catecismo, lo sabemos. Si nos preguntan ¿cuántos dioses hay? Sabemos la respuesta correcta, sabemos, pero tal vez no sabemos lo que esas respuestas significan. El don de inteligencia lo que nos da es precisamente la comprensión del significado de todas las verdades de nuestra fe, de tal manera que el don de inteligencia hace que comprendamos el sentido de eso que aprendemos en el catecismo. Yo les digo a las catequistas que aprendan el catecismo, los niños, que lo aprendan de memoria, aunque no lo entiendan. Digo, da lo mismo, ya tendrán toda la vida para entenderlo, les digo yo. Cuando les digo eso, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en que más adelante, cuando el Señor quiera, pues el Señor les dará también a ellos el don de inteligencia y, dándoles el don de inteligencia, ellos comprenderán eso que han aprendido de memoria. Pero claro, yo les digo que lo aprendan de memoria, porque si no, no lo podrán entender nunca. Tú aprendes de memoria las respuestas del catecismo y no las entiendes, pero las tienes ahí. Si las tienes, algún día
el Espíritu Santo, mediante el don de inteligencia, hará que, plan, se te encienda una luz interior y tú comprendas el sentido de esas verdades. Esto es muy importante, porque un cristiano que no entienda el sentido de las verdades de la fe, de las verdades que profesa, pues es como un hombre que sabe que tiene que defender una serie de cosas, pero no sabe por qué. No descubre la belleza de esas cosas. Sabe que son verdad, pero no ve la belleza de esas cosas. El don de inteligencia, al concedernos la percepción del sentido de las verdades de la fe, pues nos da también la experiencia de la belleza de esas verdades. Y entonces todo cambia, ¿eh? Es mucho más fácil defender una ciudad cuando tú estás enamorado de ella que no sencillamente cuando sabes que es la tuya, pero no acabas de encontrarle el gusto. El don de inteligencia pues tiene ese efecto en nosotros. San Pablo reconoce que Dios le ha comunicado la inteligencia del misterio de Cristo y de su Iglesia. Lo dice en la carta a los Efesios. Y en esa misma carta reza al Señor para que los cristianos de Éfeso, a los que está escribiendo, reciban también la gracia de iluminación espiritual. Lo dice con estas palabras: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la gloria os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que entendáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. ¿Veis? Para que entendáis. Esto es lo que nos da el don de inteligencia, ese entender las verdades que el Señor nos ha revelado. De este modo, entendiendo, sigue diciendo San Pablo, llegaréis a comprender la anchura y la longitud, la altura y la profundidad de lo que Dios ha hecho para con nosotros, del amor de Dios para con nosotros, del plan de salvación que Dios ha realizado a través de Cristo. Y claro, cuando uno comprende esa anchura, esa longitud, esa altura, esa profundidad, pues uno está contento y agradecido al Señor, porque ve la maravilla que Dios ha hecho. Pero si uno no tiene el don de inteligencia, o lo tiene en un grado muy pequeño, pues comprende muy poco de eso. Entonces cree como quien sabe que tiene que creer en esto y en lo otro y tal, pero le falta ese entusiasmo que nace de la percepción interior de la belleza de lo que Dios hace por nosotros. Para realizar esta tarea de iluminar los ojos de nuestro corazón, el don de inteligencia lo puede hacer de diferentes maneras. Fundamentalmente lo puede hacer de dos maneras. Una, la manera, digamos, más normal a lo mejor, ¿no? Pues perfeccionando las operaciones naturales de nuestra inteligencia. Es decir, perfeccionando la capacidad que todos tenemos, porque nos la ha dado Dios, de elaborar conceptos y de hacer juicios, dando a esta capacidad natural que tenemos, porque Dios nos la ha dado, porque lo que tenemos por la naturaleza es también gracia, es don de Dios, no lo olvidemos, no es que lo tengamos por nosotros mismos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. El don de inteligencia puede perfeccionar nuestra inteligencia natural de tal manera que proceda al modo divino, como es propio de todos los dones del Espíritu Santo, que infunden en nosotros una manera de actuar o de ver o de percibir, digamos, divina. Cuando el don de inteligencia actúa así, pues entonces ocurre que la inteligencia capta rápidamente la esencia de las realidades de la fe, las ve
de un modo, diríamos, intuitivo, ¿no? Rápido. Y también ve el juicio valorador de Dios sobre la realidad que está contemplando. Y todo esto lo hace de una manera, digamos, rápida, porque lo está haciendo bajo el impulso del Espíritu Santo mediante el don de inteligencia. Así es como ocurre en los grandes doctores de la Iglesia, esos santos que la Iglesia declara doctores de la Iglesia, ¿no? Pues, qué sé yo, los grandes padres de la Iglesia, ¿no? O San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita también ha sido nombrada doctora de la Iglesia. Eso quiere decir que en esos santos ha habido ahí una acción especial del don de inteligencia por la cual ellos han comprendido las verdades de la fe de una manera, digamos, estupenda, ¿no? También a veces el Espíritu Santo, mediante el don de inteligencia, en vez de proceder de esta manera, pues puede proceder de otra manera, por ejemplo, dando visiones. Así lo hizo con San Pedro. ¿Os acordáis cuando San Pedro estaba en la ciudad de Jope, en Jaffa? Estaba rezando en aquella terraza y vio aquella visión de una sábana grande que bajaba del cielo llena de animales, y el Señor le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: no, Señor, son animales impuros, etc. Y el Señor se valió de esa visión para hacerle comprender a Pedro una verdad de la fe fundamental, a saber que los gentiles estaban también llamados a la fe, y para hacerle comprender que determinadas prescripciones de la Torá, de la ley mosaica, estaban ya caducadas. Pues para hacerle entender todo eso, no se sirvió de argumentos racionales, se sirvió de una visión. También puede proceder así el Espíritu Santo mediante el don de inteligencia. O sin llegar a una visión, pues puede servirse también de imágenes clave. A determinados santos, pues el Señor les ha dado no necesariamente una visión, pero sí una imagen clave que les ha iluminado sobre muchos aspectos de la fe. Por ejemplo, para Santa Teresa de Jesús, esa imagen fue el castillo interior. Es una imagen de la cual se sirve Dios, se la infunde mediante el don de inteligencia, y esa imagen le permite a Santa Teresa ordenar un montón de verdades de la fe. Para San Juan de la Cruz, pues fue la imagen de la montaña, el Monte Carmelo con sus 3 sendas para subir ahí. Para Santa Teresita, pues claro, por eso le decimos Teresita, ¿no? Como más chiquitita, ¿no? Fue una imagen más prosaica, la del ascensor. El ascensor se acababa de inventar, por decir así, en los tiempos de Santa Teresita, ¿no? Y ella leyó en el periódico eso, y ese invento del ascensor, pues para ella se convirtió en una imagen clave. Ella más adelante comprendió que el abandono en Dios era como esa especie de ascensor que te sube rápidamente en la vida espiritual, ¿no? Pues a veces el Señor procede así, mediante visiones o mediante imágenes clave. El Espíritu Santo, teniendo en cuenta pues la peculiar configuración espiritual y psicológica de cada uno, pues ilumina a cada uno de la manera que a él le parece más conveniente para que aprehenda las esencias, es decir, para que comprenda los conceptos claves de la fe y para que valore rectamente las realidades de la fe. Vamos a ver ahora más en detalle los efectos que produce en nosotros el don de inteligencia. El primero de ellos es que nos da una correcta inteligencia del misterio de Dios. Nos ayuda a comprender correctamente a Dios. La Sagrada Escritura, al hablar de Dios, emplea con gran libertad, por cierto, imágenes y símbolos, muchos, muy variados. Por ejemplo, en el Salmo 17, yo te amo, Señor, mi fortaleza,
mi roca, mi alcázar, mi escudo y peña en que me amparo. Fijaos, la Escritura llama a Dios fortaleza, roca, alcázar, escudo, peña. En el Salmo 34, pelea, Señor, contra los que me atacan, guerrea contra los que me hacen la guerra, empuña el escudo y la adarga, levántate y ven en mi auxilio. Compara a Dios con un guerrero que coge el escudo, que coge la adarga, la lanza y que va al combate. Pero claro, ¿cómo hay que entender esas imágenes? Pues el don de inteligencia nos concede entender adecuadamente esas imágenes. Porque si alguien careciera por completo del don de inteligencia y tomara esas imágenes al pie de la letra, pues hombre, se haría una idea de Dios completamente falsa. Como dice San Dionisio Areopagita, que fue el gran doctor de la Iglesia que reflexionó sobre esto que estoy diciendo, sobre los símbolos que la Sagrada Escritura aplica a Dios. Dice él, comparan a Dios con fuego que arde sin quemar, con agua que comunica plenitud de vida, que metafóricamente llega a las entrañas y forma ríos inagotables. Usan también, los autores sagrados, semejanzas de cosas ordinarias como ungüento suave, piedra angular. Llegan hasta comparaciones de animales, atribuyen a Dios propiedades del león, la pantera, el leopardo, el oso devorador. Añádase lo que parece más abyecto e impropio de todo, la forma de gusano, sigue diciendo San Dionisio. Y es verdad, detrás de cada una de esas palabras, él pone un montón de citas de la Sagrada Escritura donde Dios es comparado con alguna de estas cosas. Sin embargo, Dios es puramente espiritual. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos da el don de inteligencia? Pues nos da la comprensión correcta de todos estos símbolos referidos a Dios, para que nosotros entendamos lo que nos dicen del ser de Dios y para que también cuando hablemos de Dios los usemos, pero los usemos correctamente. ¿Veis? Es una primera cosa que nos enseña o que nos entrega el don de inteligencia. Una segunda cosa relacionada con esta anterior es enseñarnos el verdadero sentido de la Sagrada Escritura. Los padres de la Iglesia han insistido en que comprender la Sagrada Escritura es un don de Dios. San Gregorio Magno escribe: las palabras de Dios no pueden penetrarse sin su sabiduría, sin la sabiduría de Dios, y el que no ha recibido el Espíritu Santo no puede en modo alguno entender sus palabras. Y es verdad. Toda lectura de la palabra de Dios presupone la venida del Espíritu Santo, porque la palabra no cobra vida sino por el Espíritu que en ella vive y aletea. Pero para eso tiene que tener uno dentro de sí el Espíritu Santo, y entonces reconoce en esas palabras al mismo Espíritu Santo que está dentro de él y que está ahí vivificando esas palabras. Simeón, el nuevo teólogo, afirma: otros escritos, en efecto, pueden comprenderse y ser bien conocidos por los que los leen, pero los que son divinos y tratan de la salvación no se pueden comprender ni guardar sin la iluminación del Espíritu Santo. Y eso el Espíritu Santo lo hace en nosotros mediante el don de inteligencia. Cuando rezamos el credo niceno, el credo más largo, que aquí en la parroquia lo rezamos solo en las grandes solemnidades, ¿no? Pues en ese credo más desarrollado del Concilio de Nicea, cuando se habla
del Espíritu Santo, cuando se profesa la fe en el Espíritu Santo, se dice que Él es el que habló por los profetas y que habló por los profetas. Por lo tanto, solo el Espíritu Santo, que es quien habló por los profetas, nos puede revelar el sentido de lo que dijeron los profetas. Y por lo tanto, quien tiene el Espíritu Santo tiene la clave para leer la Escritura. Quien no tiene el Espíritu Santo, aunque sea doctor en Sagrada Escritura por tropocientas facultades, pues no entiende nada. Hombre, se supone que si esas facultades son católicas, le habrán dado el doctorado porque sí tiene el Espíritu Santo, ¿no? Pero vamos, es por decir. Sin el Espíritu Santo, la comprensión de las Escrituras sería un problema intelectual. Gracias al Espíritu Santo, por el don de inteligencia, la comprensión de las Escrituras se convierte en una lección divina, es decir, en un entrar en la mirada y en la comprensión de Dios mismo, en la mirada que tiene la Iglesia para leer la Escritura. Esa mirada se la da a la Iglesia el Espíritu Santo, porque única es mi paloma, dice el Cantar de los Cantares. Y la paloma, la esposa del Cordero, tiene los ojos iluminados por el Espíritu Santo para contemplar la belleza de su esposo, la belleza del Cordero. Por el don de inteligencia, el Espíritu Santo infunde en nosotros esa mirada de la esposa, esa mirada de la paloma, con la cual efectivamente entendemos la Escritura, porque como dijo el Señor, escudriñad las Escrituras, ellas hablan de mí. Pero para eso, para ver que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se está hablando de Cristo, para ver eso hay que tener la mirada de la esposa. Y esa mirada de la esposa, de la Iglesia, es la que infunde en nosotros el Espíritu Santo, mediante el don de inteligencia, que nos revela el sentido profundo de las palabras y de los gestos de Jesús, que también son palabras, pues el sentido de las Escrituras no se adquiere mediante un intelectualismo cerebral, sino por la escucha amorosa de la palabra de Dios bajo el don de inteligencia. Es decir, para entender hay que mirar con los ojos del corazón. Los ojos del corazón iluminados por el Espíritu Santo. Entonces todo se ve claro. Pero si pretendiéramos mirar con los ojos del cerebro, digamos así, pero no con los del corazón, entonces no entenderíamos nada. La importancia de entender las Escrituras es muy grande. Por eso el propio Cristo resucitado se preocupó de abrir la inteligencia de sus discípulos para que entendiesen las Escrituras. Acordaos del relato de los que van camino de Maús. Es el Señor el que les dice, pero qué necios y torpes sois para entender lo que profetizaron, lo que dijeron los profetas. Y dice San Lucas, y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les fue explicando todo lo que en las Escrituras se refería a él. Y después, cuando ellos cayeron en la cuenta de que ese misterioso compañero de viaje que había desaparecido era el Señor, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Claro, como ha dicho San Pablo en la carta a los Efesios, que el Señor ilumine los ojos de vuestro corazón. Entonces los ojos del corazón, iluminados por el Espíritu Santo, no solo ven, sino que arden. El corazón se pone ardiente, porque va viendo
y percibiendo la belleza de lo que va viendo, que es lo que nos da el don de inteligencia. Por el don de inteligencia comprendemos cómo el Antiguo Testamento se ordena al Nuevo, cómo en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo y en el Nuevo está patente el Antiguo. Esta expresión es de San Agustín. Él dice, en el Antiguo Testamento está el Nuevo, pero está en estado de latencia. Y en el Nuevo Testamento está el Antiguo, está ya patente, porque está ya desvelado su sentido plenario. Todos los místicos y muchos cristianos han experimentado este fenómeno, sin estudios, sin discursos, sin ayuda de ningún elemento humano. De repente el Espíritu Santo les revela con una intensidad muy viva el sentido de alguna palabra de la Escritura y los sumerge en un abismo de luz. Esto es verdad. Y le pasa, yo creo que a todo cristiano le pasa. No digo que le pase todos los días, pero de cuando en cuando, ¿no? Esas personas que te dicen, Padre, el otro día me he dado cuenta de esto, y ves que ese darse cuenta ha sido una luz y también un ardor del corazón, ¿no? Y a lo mejor es pues, una palabra de la Escritura, un detalle del Evangelio, es el Espíritu Santo mediante el don de inteligencia, le da la inteligencia de eso. Y entonces esa persona pues camina con pasos de gigante por la vida cristiana. Por ejemplo, ha habido santos que ahí, gracias a una de estas iluminaciones, han descubierto el lema que ellos han puesto a su vida, el lema que ha resumido la orientación de su vida. Por ejemplo, sabéis que para Santa Teresa ese lema era «Cantaré eternamente las misericordias del Señor». Cuando veáis los cuadros de Santa Teresa, en muchos de ellos veréis que está escrita esa frase del Salmo, «Cantaré eternamente las misericordias del Señor». Para Santa Teresita, pues, pudo ser, si alguno es pequeño, que venga a mí. Si alguno es pequeño, que venga a mí. Y entonces a Teresita se le ilumina todo su mundo interior con esa frase, ¿no? Para la beata Isabel de la Trinidad, pues fue la frase de la carta a los Efesios, alabanza de gloria. Ser alabanza de gloria de Dios, ¿no? Por lo tanto, vamos viendo, el don de inteligencia nos hace comprender los símbolos que hablan de Dios y de esa manera nos da una comprensión correcta de Dios. Segunda cosa, nos hace comprender el sentido correcto de la Sagrada Escritura. Tercera cosa, nos ayuda a vivir correctamente la liturgia. Esto es muy importante, La liturgia. Uno de los medios más evocadores de los misterios divinos es el símbolo, como ya hemos dicho. El símbolo penetra todo el dominio de la vida humana y encuentra en la liturgia su expresión más privilegiada, pues en la liturgia los símbolos llegan a conferir la gracia de Dios en los sacramentos. O sea, no solo hablan de Dios, sino que comunican a Dios. El don de inteligencia nos concede una correcta percepción de los símbolos mediante los cuales se expresa el sentido de lo sagrado y se nos libra de la tentación de querer reducir la liturgia a enseñanza, a mera catequesis, a palabras. En este defecto hemos caído muchas veces los curas, que a veces con buena voluntad, porque los curas metemos la pata bastante, pero malos del todo no somos. Entonces, la buena voluntad la tenemos, pero a veces no atinamos. Buena voluntad, pero no atina, ¿no? Y a veces los curas, pues, en la liturgia
pecamos de explicaciones y explicaciones y explicaciones, Y ahora el sacerdote va a hacer esto, y esto quiere decir que tú... Y venga, y venga, y venga. Convertimos la liturgia en una clase. Los padres de la Iglesia no procedían así. Celebraban los misterios, y confrontaban al neófito, por ejemplo en el bautismo, ¿no?, con los sagrados misterios sin darle explicaciones. Iban desgranando las explicaciones, pero al hilo de los gestos y dando la primacía al gesto. La liturgia es un lenguaje simbólico, es un lenguaje en el cual los gestos son tan importantes como las palabras. Por lo tanto, si sumergimos la liturgia en un mar de palabras, pues la desvirtuamos, la desvirtuamos. Bueno, peor es desvirtuarla convirtiendo la liturgia en una especie de meeting, una especie de encuentro afectuoso, que por eso a veces me hacéis sufrir con lo de la paz, y por eso muchos días no digo daos la paz, porque veo que eso de la paz, en vez de expresar la conciencia de que Cristo resucitado está presente en medio de nosotros y Él es nuestra paz y en Él somos capaces de recibir la paz de Dios y de vivir en Dios, en vez de eso veo que se convierte en una especie de regocijo del inserso, ¿no? Se gira, le dan la mano a uno, el beso al otro, para aquí, para allá y tal, y dices... ¿Es esto lo que la liturgia quiere con el gesto de la paz? Sin duda, no. Y menos estando la paz situada en el momento en que actualmente está. Es posible que la cambien de lugar la paz, es posible que el Santo Padre se lo está pensando. Porque claro, en el último sínodo, pues todos los padres han constatado que esto del rito de paz, por lo menos en Occidente, en el rito latino, pues, en fin, pues se presta bastante a lo que yo estoy diciendo. Entonces ya no parece que estamos celebrando los sagrados misterios, ¿no?, sino que estamos en una excursión del inserso o del club juvenil, no quiero decir necesariamente el inserso, ¿no?, o de la parroquia o de lo que sea, y que estamos todos encantados de estar juntos y de conocernos. Claro, no es eso. Por lo tanto, nos hace falta el don de inteligencia para vivir bien la liturgia. Para vivir bien la liturgia, que son, como dice el sacerdote en el rito introductorio de la Eucaristía, los sagrados misterios. Los sagrados misterios hay que celebrarlos con temor y temblor, no con miedo. Temor y temblor no significan miedo, significan conciencia de lo sagrado, de que ahí acontece lo sagrado, de que viene Dios. Pero claro, a Dios no se le puede tratar como a un coleguilla de toda la vida, como si hubiéramos ido juntos al colegio y tal. Pero un momento, ¿pero esto qué es? Lo digo porque los mediterráneos tenemos un poco esa propensión a una camaradería excesiva. Como me dijeron a mí una vez unas mujeres, me dijeron, miren, nosotras con el Señor, con el sagrario, confianza toda, confianzas ninguna. Se me quedó grabada la frase, porque era una manera de decir, hombre, a Dios le damos toda la confianza, faltaría más. La fe es esa confianza, toda la confianza. Ahora, confianzas en el sentido de camaraderías que pueden un poco banalizar el misterio, ninguna. Me gustó aquello, me gustó. El don de inteligencia pues nos va educando en este sentido, ¿no? Nos concede penetrar el sentido de los símbolos que emplea la liturgia, sobre todo en los sacramentos,
que son las fuerzas que salen del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante. ¿Os acordáis aquel pasaje del Evangelio que va aquella pobre mujer a tocar el vestido de Jesús y lo toca y queda curada, ¿no? Y es un momento en el que todos están apretujando al Señor y el Señor se gira y dice, ¿quién me ha tocado? Y le dicen los apóstoles, pero si te está apretujando todo el mundo, ¿cómo dices quién te ha tocado? Y el Señor lo decía porque había habido una persona que le había tocado con fe. Y al tocarle con fe, había salido de él esa fuerza sanadora. Y el Señor lo había notado. Pues los sacramentos son eso. Son momentos en los que tocamos con fe a Cristo. Y de él sale esa fuerza que nos sana. Los sacramentos son acciones de Cristo en persona. No solo están administrados en su nombre, sino que es Cristo mismo quien los administra, pues el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, lo cual quiere decir que es siempre Cristo quien bautiza, quien confirma, quien sana, quien perdona, quien consagra. Por eso a veces hay sacerdotes o colaboradores de los sacerdotes que cuando llama a alguien por teléfono dice, oiga, ¿quién dice la misa de tal hora, no? Pues contestan, Cristo. La respuesta es correcta. Celebre quien celebre la misa, es Cristo quien la celebra. Bautice quien bautice, es Cristo quien bautiza. Ya lo decía San Agustín y con él todos los padres de la Iglesia. El don de inteligencia nos permite comprender todo esto. Y nos lo permite comprender a pesar de la humildad desconcertante que es propia de los sacramentos. Porque claro, los sacramentos son de una humildad desconcertante, ¿no? Dios te va a abrazar y tú ¿qué es lo que ves? Un trocito de pan. Un trocito. Es de una humildad desconcertante. Dios te va a curar en la unción de enfermos, por la que se te perdonan todos los pecados y si el Señor lo estima conveniente te da la salud corporal y te da la fuerza para vivir la enfermedad como una Eucaristía, lo cual es una fuerza tremenda esa. ¿Y qué es lo que vemos? Un frasquito con aceite. Pero en ese aceite está la fuerza de Cristo, está la presencia de Cristo. Por eso digo que los sacramentos y la liturgia que los celebra son de una humildad desconcertante. Vemos muy poco, pero mediante el don de inteligencia vemos mucho. Vemos la realidad profunda. ¿Veis lo que os decía al principio? Inteligencia, intus legere, leer dentro. Dentro de esa cosa tan humilde, nosotros vemos la realidad profunda. Vemos al Señor de la gloria que nos abraza, que nos besa en la Eucaristía. Comulgar es vivir la frase del Cantar de los Cantares, que me bese con los besos de su boca. El Señor nos besa con los besos de su boca cuando la recibimos en la comunión, que es un abrazo de amor profundo, un abrazo chillao, como decimos aquí en Murcia, ¿no? Cuarta cosa que nos da el don de inteligencia, pues nos hace descubrir el mundo invisible. Claro, cuando rezamos el credo y profesamos la fe en Dios Padre Creador, decimos de todo lo visible y lo invisible. Porque efectivamente la creación tiene una cara visible, pero tiene también una cara invisible inmensa. En el mundo actual en que vivimos, el hombre está muy cogido, digo cogido por no decir prisionero, pero
en realidad deberíamos decir, está prisionero de las imágenes sensibles y ha perdido el sentido de lo invisible. Prisionero de las imágenes sensibles, del ordenador y del clic. Claro, esto, como dice San Pablo, San Pablo lo llama ser un hombre animal, que es el hombre que no percibe lo espiritual y divino. Escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios: el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él. Por el don de inteligencia se nos abre el sentido de lo invisible, por el cual empezamos a percibir la dimensión invisible de la creación, que es la más bonita, porque es además la que es eterna y porque es la que nos da las grandes cosas y la que llena el corazón de esperanza. Por ejemplo, cuando uno piensa en los difuntos, ¿no? En todo ese mundo invisible, los millones de personas que cada día salen de este mundo porque mueren y que siguen existiendo, porque siguen existiendo, sin el cuerpo, pero siguen existiendo. Y todo ese aspecto de la realidad no es sensible, pero es muy real, como es real Dios, que tampoco es sensible. En el credo decimos, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. De Moisés dice la Sagrada Escritura que caminó como si viera al invisible. Y esta frase sirve para cada creyente. El creyente es alguien que camina por aquí, por este mundo, como si viera al invisible. No lo ve, pero él actúa como si lo viera. Actúa como alguien que tiene puesta su mirada precisamente en lo invisible. Dice de nuevo San Pablo en la segunda carta a los Corintios: no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Y es verdad, las invisibles son eternas, porque han entrado ya en la dimensión de eternidad. El don de inteligencia abre en nosotros esa dimensión para percibir, no de manera sensible, pero para percibir lo invisible. Supongo que todos vosotros os habréis dado cuenta de que los santos son más reales que el vecino de al lado. Y que cuando tú tienes una relación con un santo, esa relación, tú te das cuenta que tiene más consistencia que la relación con tu jefe en el trabajo, que a lo mejor te hace la vida imposible, y tú no ves a los santos, pero vives una relación especial con algunos de ellos y te vas dando cuenta que son más reales, como digo yo, que el vecino de al lado. Eso es fruto del don de inteligencia en nosotros, que nos abre a esa dimensión de lo invisible. Esto vale de manera especial para el misterio de la Iglesia, cuya esencia última es invisible, porque es la obra de divinización de la humanidad que Dios va realizando progresivamente. El don de inteligencia nos permite comprender el misterio de la Iglesia, que está oculto bajo los humildes signos de su humanidad,
Dice el Concilio Vaticano II, es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina. Y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Con lo cual, si ves lo invisible, ves la Iglesia. Y si no, no te aclaras nada. Muchos de los que escriben sobre la Iglesia, pues se les ve que no tienen fe. Como no tienen fe, no pueden ver esta dimensión invisible. Como no ven la dimensión invisible, no ven la Iglesia. Ven ahí un galimatías pues de cosas humanas, ¿no? Y lo interpretan pues como pueden, ambiciones, luchas por el poder, esto, tal, tendencias, proyectan categorías de lo social o de lo político sobre la Iglesia y se enfrascan ahí. Pero claro, lo que es la Iglesia no lo ven, porque ven solo la faz humana. Pero si ves solo la faz humana, no ves el todo. Y si no ves el todo, no ves el ser. Me refiero al ser de la Iglesia. Percibir la realidad de la Iglesia es una gracia, es un acto de fe. Por eso en el credo decimos, creo en la Iglesia. Eso quiere decir que para ver la Iglesia hay que tener fe. Si no, no la ves, como les pasa a tantos, ¿no? Por lo tanto, percibir la realidad de la Iglesia es una gracia que el Espíritu Santo actúa en nosotros precisamente mediante el don de inteligencia. Ya sabéis que los dones del Espíritu Santo, los doctores de la Iglesia, los han relacionado siempre cada don con una bienaventuranza. Y yo también en estas charlas procuro hacer ver cuál es la bienaventuranza que corresponde al don del que estamos hablando. En el caso del don de inteligencia, la bienaventuranza que le corresponde, según los doctores de la Iglesia, es la de los limpios de corazón. Claro, porque esa bienaventuranza dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver es lo propio de la inteligencia. Por eso corresponde esta bienaventuranza. La pureza de corazón consiste en la carencia de duplicidad, de doblez. Por lo tanto, consiste en la simplicidad del corazón, en la actitud de un corazón que no está dividido entre Dios y los ídolos, sino que está perfectamente unificado en torno a Dios. Me gustaría que esto se nos quedara bien grabado, ¿eh? Pureza de corazón no lo relacionéis en primer lugar con la castidad. No. En primer lugar no. Pureza de corazón es sencillez. Es corazón unificado. Es corazón indiviso. Es corazón unificado. Por eso el salmista en el Salmo 86 ora diciendo, Señor, unifica mi corazón. Unifícalo, a fin de que, estando todo él centrado en Dios, no se disperse en una legión, como aquellos demonios del Evangelio. ¿Quiénes sois? ¿Cómo os llamáis? Dice el Señor. Somos legión, nos llamamos legión porque somos muchos. El corazón tiene que estar unificado en el Señor. Y eso es lo que le protege del ataque de los demonios. Y el corazón se unifica en el Señor mediante el temor del Señor, el primero de los dones del Espíritu Santo. Y alcanza de esa manera
la sencillez de corazón de la que habla San Pablo en la carta a los colosenses. Es decir, la actitud espiritual del hombre que solo teme a Dios. Que solo teme a Dios. Cuando oigáis la palabra temor, no la traduzcáis por miedo. No, porque no es eso. Temor es la palabra, es el reverso de la palabra amor. ¿Tú qué temes perder? Lo que más amas. El avaro, ¿qué teme perder? ¿Qué teme? Teme un crack en la bolsa, porque como lo que él ama es el dinero, dice, madre mía, como esto se venga abajo, me arrebatan el amor de mi corazón, que es el dinero. El temor es el reverso del amor, no es el miedo. Por lo tanto, el temor de Dios significa que Dios es para nosotros lo más amado. Y por eso tememos ofenderle, tememos perderle, tememos romper la comunión con él, porque es para nosotros lo más amado. Esta sencillez de corazón, este corazón puro, es lo que el Señor alabó en Natanael, ¿os acordáis? Aquí hay un israelita en quien no hay engaño. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay un hombre de una pieza, un hombre en el que no hay doblez. ¿Qué es la doblez? La doblez es, yo Señor te quiero a ti, claro que te quiero a ti, sí Señor, yo te quiero a ti, pero quiero quedar bien con el mundo también, quiero quedar bien con el mundo, entonces, no, yo Señor te quiero a ti, pero con el mundo yo quiero quedar bien, ¿no? Delita a Dios y delita. La sencillez de corazón, la pureza de corazón, es el que enciende solo una vela, a Dios. No hay más vela. Ese es el punto. Eso es lo que el Señor le reprochaba a los fariseos, que no tenían eso, sino que había ahí una doblez, por la cual, pues en fin, todo lo que el Señor en sus polémicas con los fariseos les va reprochando. Por el don de inteligencia miramos con la mirada de Dios y entonces todo se hace luminoso y lleno de belleza, porque los ojos de Dios son demasiado puros para ver el mal, como dice el profeta Habacuc. Qué bonita que es esa frase. Dice el profeta hablando con Dios, tus ojos, los de Dios, son demasiado puros para ver el mal. ¡Qué preciosidad! Así son los ojos de Dios. Los ojos de Dios son todo lo contrario de los ojos de aquellos que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, y se la pusieron al Señor para que la mirara, sorprendida en adulterio, la hemos pillado, la hemos pillado. ¿Y qué hizo el Señor? Acordaos, bajó los ojos, lo dice el Evangelio, miró al suelo y no levantó la mirada hasta que hubo espantado a todos esos agentes de Satanás que eran los acusadores. Ellos no sabían que eran agentes de Satanás, claro, ellos se creían celosos guardianes de la ley, pero estaban actuando como actúa Satanás, el acusador de nuestros hermanos. El que mira el mal es como el escarabajo pelotero, esos escarabajos que van haciendo pelotitas, ¿con qué? Con toda la porquería que hay por el suelo. Pues cuando nosotros nos dedicamos a ver el defecto del vecino del cuarto, el de la vecina del tercero, el de tal, pues somos como esos escarabajos peloteros que van recogiendo la porquería y van haciendo la bolita, la bolita, la bolita, cada vez más grande. Eso es todo lo contrario de la pureza de corazón.
porque eso es una mirada que se complace en el mal, que se interesa por el mal. ¿Y qué dice San Pablo de la caridad en el capítulo 13 de la primera a los Corintios? Que la caridad no toma en cuenta el mal. No toma en cuenta el mal no quiere decir que no lo vea, pero lo ve porque se lo encuentra por el camino, pero no le presta más atención. La caridad sigue su camino sin tomar en cuenta el mal. Eso es la pureza de corazón. El corazón indiviso, que está centrado en Dios y solo ve a Dios y va mirando a Dios. Y bueno, y por ese camino, pues claro, como está aquí en la tierra, ve muchas cosas, pero como si no las viera, las atraviesa porque su mirada está centrada en el Señor y solo en el Señor. Claro, esas personas lo ven, o sea, la percepción de la realidad que tienen es bella, es luminosa, porque, como dice San Pablo, para los limpios todo es limpio. Si tienes la mirada de Dios, todo es luminoso, todo lo ves luminoso. Mas para los contaminados e incrédulos nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Si mi corazón está contaminado, pues yo veo la contaminación por todos los lados, pero la veo porque la llevo dentro. Ya lo decían los antiguos, los filósofos antiguos, que no eran cristianos, pero claro, pero no eran tontos tampoco, ¿no? Y decían, el ojo solo puede ver lo que es semejante a él. El que ve el mal es porque lleva el mal dentro de él. Dios no ve el mal, porque sus ojos son demasiado puros para ver el mal. Santo Tomás de Aquino explica esto diciendo que Dios no tiene idea del mal, pero eso no lo puedo explicar ahora porque ya nos llevaría demasiado lejos y además es un pelín difícil. Pero está claro, ¿eh? Quiero decir que estudias a Santo Tomás y dices, sí señor, eso es así. El corazón puro es un vidente que percibe a Dios por todas partes. Le preguntaron al cardenal Wyszynski al final de su vida, ¿no?, en una entrevista, cuál era la idea arquitectónica de toda la pastoral de la Iglesia en Polonia. A veces los periodistas pues son un poco pedantes, como lo podemos ser todos, ¿no? ¿Cuál es la idea arquitectónica? Y el cardenal Wyszynski contestó, Dios, Dios por todas partes. ¿Cuál va a ser la idea arquitectónica? Dios. El corazón puro ve a Dios y busca a Dios y sirve a Dios. Por lo tanto, la idea arquitectónica, Dios. Y una cosa curiosa, solo los corazones puros vencen y resisten a los totalitarismos. Esto es muy interesante. Santo Tomás Moro era un corazón puro. Fue canciller del rey Enrique VIII. Pero claro, cuando el rey Enrique VIII se dejó llevar de la lujuria y pretendió que el Papa anulara su matrimonio, tal cual, toda la historia, pues Tomás Moro se quedó en su sitio y eso le costó la cabeza. Pero era un corazón puro. Y Santo Tomás Becket hizo lo propio con Enrique II y también le costó la cabeza. Lo asesinaron en la catedral. Porque ante el poder mundano, ante el poder político u otras formas de poder, solo resisten los corazones puros. Porque los corazones puros, como son corazones indivisos, solo se casan con Dios.
Como solo se casan con Dios, pues solo se casan con Dios. Y los corazones impuros, pues pretenden casarse con Dios, pero también se hace falta, pues con el poder político, con el poder económico, con el poder que sea, con tal o cual, porque claro, porque, en fin, qué pena y qué bello cuando encontramos un corazón puro. Lo opuesto al don de inteligencia es la ceguera espiritual. Claro, lo opuesto a ver es estar ciego. El embotamiento del sentido espiritual. Y eso ocurre, explican los doctores de la Iglesia, por la lujuria y por la gula. La lujuria y la gula embotan el sentido espiritual. Ciegan al hombre para ver las realidades espirituales. Por lo tanto, la castidad y la sobriedad son fuentes de lucidez espiritual. ¿Quién ve de verdad la belleza de la mujer? ¿El lujurioso? No, ¿qué va? El hombre casto. El hombre casto es el que más disfruta el misterio de belleza que hay en la mujer, porque ve esa belleza. El lujurioso, ya sabemos todos lo que ve, no hace falta decirlo. Por eso veis la castidad y la sobriedad. Esto de la sobriedad es muy interesante, ¿eh? Es una virtud olvidada, esta de la sobriedad. La sobriedad en el comer, en el beber. Pero hombre, pero y en otras muchas cosas. La sobriedad en las imágenes. ¿Qué es eso de tanto tiempo delante del televisor? ¿O delante del ordenador? La sobriedad en las experiencias. ¿Qué es eso de estar chateando con medio mundo, con gente que no conozco, qué tal? ¿Vosotros creéis que eso es inocente? Eso no es inocente. Eso tiene consecuencias espirituales, y todas malas. Y todas malas. O sea, el hombre, si quiere vivir como hombre, tiene que vivir en la castidad y en la sobriedad. Porque si no se controla a sí mismo mediante la sobriedad, entonces se entrega a un desenfreno de experiencias que no solo no le conducen a ningún sitio bueno, sino que lo van conduciendo a sitios malos. No tengáis la menor duda. Y, en fin, ¿y qué más? Bueno, pues ya me he pasado un poco. Que la purificación del alma la hace el don de inteligencia. Lo dice Santo Tomás de Aquino. Et hanc mundiciam facit donum intellectus. Y esta limpieza la hace el don de inteligencia. Que el Señor nos lo conceda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.